Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 26 con una gran propuesta, con temas nacionales, locales, de alto impacto. En el primer bloque va a estar con nosotros el abogado Martín Litwack, que es especialista en planificación patrimonial, y con él vamos a hablar de los paraísos fiscales y de la planificación patrimonial familiar, un tema interesantísimo y urgente en el medio de la creación de nuevos impuestos en el país. Después vamos a dar vuelta a la página, en el segundo bloque, y va a estar el abogado especialista en Derecho Constitucional, Daniel Sapsay. Con él vamos a estar hablando de el impacto y las presiones del gobierno en la justicia, las definiciones que tiene que dar la Corte Suprema, y el proyecto de reforma judicial, y todo lo que tiene que ver con algo tan importante para un país, para una república como es la justicia. Después, en el tercer bloque, en el institucional, un tema muy local, donde los comerciantes están en pie de guerra, con el regreso a la fase 3, con el impacto que está teniendo, por supuesto, el retroceso de fase en el sector comercial minorista, las nuevas restricciones. Vamos a ver qué dice Antonio Ponte, que es el presidente de la Cámara de Comercio del centro de esta cuestión. Y bueno, al final del programa, todas las consideraciones económicas del mismo y, por supuesto, una visión de la Federación. Así que no se mueva, quédese en casa, acompañe esta producción local, que en minutos nada más ya comienza San Nicolás Debate. Hola, soy Liliana Calabro y en un día puedo resolver muchas cosas. Lo que no podía resolver es el problema de la humedad. Por eso elegí Secoplac y en 24 horas, problema resuelto. Descubrí la nueva Ford Territory en Giorgi. Combinación perfecta de diseño y funcionalidad. Con sistema de asistencia a la conducción. Ford Copilot 360. Nueva Territory. Adaptada para avanzar. Giorgi. Concesionario Ford en San Nicolás. Consulta nuestros horarios de atención bajo protocolo de prevención COVID-19 en www.giorgiford.com.ar. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. En San Nicolás, Neumáticos Pirelli es Paluzzi Neumáticos Sociedad Anónima. Toda la gama Pirelli para autos, camionetas, camión, tractor, industrial y vial. Pirelli es Paluzzi Hermanos Neumáticos, Avenida Sabio 362. El equipo de Fórmula 1 al servicio de su auto. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, controles ambientales, sustentabilidad energética y reciclo de materiales, ensayos químicos y físicos, diagnósticos sobre procesos, cursos internacionales e InCompany. Bueno, muy buenas noches, Martín Litwack. Un gusto que estés en San Nicolás Debate en esta entrevista internacional en vivo desde Miami. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, Martín, antes de ir a los temas que nos convocan, que tiene que ver con las sociedades, offshore, los paraísos fiscales y sobre todo lo que es el terrorismo fiscal o el infierno fiscal, queremos consultarte, que estás en el mismo epicentro de Estados Unidos, cómo se están viviendo los casos de coronavirus y sobre todo la campaña electoral por las elecciones presidenciales que va a ser ahora el 3 de noviembre.
Mira, el tema del coronavirus está bastante en retirada, hay cada tanto algún pico en algún lado, pero acá la vida está bastante normalizada, la verdad. Las elecciones, al contrario, están tomando calor, digamos, y cada vez más, más complicado el panorama y un poco más agresivo y más impredecible quizás. Pero bueno, es lo que hay, es una campaña bastante atípica con candidatos bastante típicos también, digamos. Bien. Martín, con los temas que nos convocan en medio de una Argentina donde obviamente está aumentando fuertemente el gasto público, de hecho lo anunció el mismo ministro de Economía y se crean nuevos impuestos, por ejemplo, como el de la riqueza, que después vamos a profundizar, precisamente has editado un libro sobre cómo protegen los activos los más ricos. Contanos un poco, ¿qué paraguas tienen como para de alguna manera tratar de tributar lo menos posible o qué resguardo tienen? Mira, la planificación patrimonial tiene que ver con tratar de que los clientes de uno puedan reducir los riesgos que afectan sus patrimonios y puedan planificar de acuerdo a sus objetivos. Entonces, si bien hay muchas estructuras básicas con las que uno trabaja, sociedades, fideicomisos, testamentos, mudanza internacional, que está muy de moda ahora en Argentina y demás, lo importante acá es ver para una familia determinada qué objetivos tiene y de qué manera cumplir a esa familia en particular. No es un tema de venir con un manual preestablecido y tratar de que la gente lo adopte, sino es tratar de ayudar a los clientes a identificar sus problemas, a determinar qué es lo que no los deja dormir a la noche y en base a eso poder armar una estrategia para esa familia en particular, una hoja de ruta. No todo tiene que ejecutarse al mismo tiempo. Y bueno, es eso básicamente. Hay diferentes opciones, diferentes estructuras, diferentes proveedores, diferentes jurisdicciones. Siempre el foco es tratar de que el cliente pueda lograr sus objetivos. Bien, Martín, lo mencionaba el tema de la creación del impuesto a la riqueza. Hay algunos que dicen, incluso tributaristas, que no es un impuesto que va a recaudar mucho y otro que tiene un sesgo ideológico. ¿Qué visión tenés del tema? Mira, el impuesto a la riqueza es un mal impuesto y además, en el caso del proyecto de ley que se está tratando en Argentina, es una mala implementación. O sea que es un arma peligrosa. Un mal impuesto, mal implementado, no puede arrojar buenos resultados. Yo coincido en que no es un impuesto que va a recaudar, es un impuesto que está hecho para molestar a la gente que no es afín al gobierno, a ponerle palos en la rueda, que seguramente los podrán sortear de alguna manera, porque la ley tiene muchos errores. Entonces yo creo que es una ley que, digamos, no se va a terminar aplicando, así como está escrita, por lo menos. Es una ley que tiene muchos inconvenientes, muchas cláusulas o artículos inconstitucionales. Sí, el sesgo ideológico está, digamos, en el momento en que se apunta a los ricos y se los hace responsables de alguna manera de resolver los problemas del país. Problemas del país que no surgen con la pandemia, sino con 70 años de populismo, en definitiva. Bien. Martín, te quiero consultar por el tema de las sociedades offshore, que muchas veces están bajo la lupa por cuestiones de lavado de dinero, dinero negro, y que el gran público las pudo conocer cuando fue el famoso Panama Paper. Te quiero consultar y preguntarte y que le cuentes a la gente qué es una sociedad offshore y si en su constitución tiene un objetivo lícito y después se vuelve ilícito. ¿Cómo es este tema? No, en primer lugar hay un sesgo, digamos, ahí ideológico en cómo se trata el tema. Las sociedades offshore y las sociedades onshore son instrumentos para que la gente lleve adelante un negocio determinado. Si el negocio es lícito, la sociedad es lícita. Si el negocio es ilícito, la sociedad es ilícita. La realidad es que la inmensa mayoría de las sociedades offshore se usan para proteger patrimonios, para realizar transacciones, y de hecho es lo que mostró justamente Panama Papers. Panama Papers fue un robo de información confidencial de una firma de abogados que arrojó información sobre cientos de miles de sociedades, y hoy por hoy, 4 o 5 años más tarde, ves que ni siquiera el 1% de esas compañías se llevaron a la justicia por haber estado en actividades delictivas. La realidad es que hoy por hoy hay intercambio de información automático entre países, la actividad delictiva se realiza en efectivo, se realiza en forma doméstica, no offshore. Lo otro es más una fábula, un preconcepto, realmente no es lo que pasa.
Bien, quiero consultar, Martín, porque en la Argentina este último tiempo ha crecido los rumores con respecto a un posible corralito, con la memoria que tenemos los argentinos de lo que fue el 2001, y mucha gente lo cree, está preocupada, tiene pánico con respecto a esa situación. ¿Crees que, hoy en la Argentina del 2020 están dadas las condiciones para tener nuevamente una apropiación de los depósitos o tenemos algo más de seguridad jurídica que en el pasado? No, Argentina es un país que no tiene seguridad jurídica, es un país de los más inseguros jurídicamente del mundo, y no te olvides que el corralito no fue una excepción. El corralito fue la quinta vez que el gobierno argentino se quedó con los ahorros de la gente. Hubo otras 4 antes. Entonces yo no sé si ahora va a haber un corralito, yo no sé si va a haber alguna restricción adicional a la libre disponibilidad del dinero, pero de Argentina no me sorprendería. Bien, Martín, en tu experiencia, ¿hay algún país que pudiera ser un modelo en cuanto a justicia tributaria, a competencia fiscal, que pudiéramos mirarlo como espejo? Mira, es una buena pregunta, porque en realidad en materia tributaria está todo inventado. O sea, nadie pretende que el gobierno de Fernández invente cosas originales. Para mí hay que imitar un poco lo que hicieron los países bálticos. Hay mucha gente que habla de Irlanda u otros países como modelo. A mí el que más me gusta es de los países bálticos, porque además si seguimos esto nos evitamos la excusa de que Irlanda llegó a donde llegó porque no tiene peronismo. Los países bálticos pasaron por el más feroz de los comunismos y hoy por hoy son repúblicas pujantes que crecen, con empresarios que crecen, con trabajadores que tienen empleo, con poco desempleo, con poca inflación. Así que para mí el mejor ejemplo de tributaria es eso. Son países que por supuesto no graban el patrimonio, por supuesto no graban las transacciones, son países que graban los ingresos, sobre todo cuando se retiran, cuando se reinvierten no, y son países que graban el consumo. Y esa es la fórmula para que un país crezca. Bien, Martín, se está viendo un importante éxodo de empresarios, sobre todo Uruguay, aunque están consultando también por radicarse en Estados Unidos. ¿Qué incentivos encuentran, por ejemplo, en Uruguay? ¿Cómo es el trámite para conseguir la residencia fiscal? Mira, en primer lugar, lo que hay que obtener en cualquier país para poder darte de baja en Argentina es la residencia legal permanente. No es la fiscal y no es la legal provisoria. Entonces hay que ser muy claro en que lo hay que buscar en la residencia legal permanente, sea en Estados Unidos, sea en Uruguay, sea en Portugal, sea en cualquier lado. Y con eso uno se puede dar de baja fiscal siempre y cuando mueva su centro de interés vital y no vuelva a Argentina más de 180 días. Esas son básicamente las reglas. Y es cierto que están haciendo muchos empresarios, pero también están yendo mucha gente joven que quiere empezar a apostarse en un país donde justamente hay seguridad jurídica. La mayor parte de la gente que se va no se va tanto por un tema tributario, porque en Argentina también, desafortunadamente, por cómo es el sistema tributario, hay una gran cantidad de evasión. Entonces, por ahí la gente compensa una cosa con la otra, no debería. Pero la gente se va porque está harta de la inflación, de la inseguridad jurídica, de la inestabilidad política. Va más allá de un tema meramente tributario. Bien. Martín, yo te quiero consultar porque más allá de las expresiones de deseo, incluso en el gobierno de Macri hubo un intento de reformas estructurales del orden de lo tributario, pero finalmente siempre son parches y la Argentina no va a ese tipo de iniciativa. ¿Por qué motivo crees que no se tiene una reforma tributaria integral y moderna? Creo que hay muchos intereses creados, o sea, toda la maraña tributaria que hay en Argentina ayuda a la corrupción, ayuda al desvío de fondos. Si fuera muy claro el impuesto, y después se pagara una vez por año como muchos países desarrollados, no hay mucho para robar, no hay mucho para apropiarse. Creo que es un poco eso, y después el hecho de molestar a la gente que no es afín políticamente. Igual yo no creo que Macri haya intentado una reforma estructural impositiva. Fue una reforma muy tibia, donde ni siquiera se animó a dejar de lado bienes personales y terminó poniendo impuesto a la renta. La presión fiscal del gobierno Macri creció, y con el gobierno Fernández creció más todavía. O sea, cada gobierno viene y hace crecer un poco más la presión tributaria. Con lo cual, creo que tenemos un gran problema en Argentina, que la ley de coparticipación federal, desgraciadamente desde el gobierno de Menem, eso tiene raigambre constitucional, está en la reforma del 94,
y es un cáncer para el país. O sea, es algo que realmente hay que eliminar, hay que potenciar la competencia fiscal entre estados, o sea, entre provincias. Misiones quería, creo que, pagar menos impuestos porque competía con Paraguay y Brasil, debería poder hacerlo. Y de esa manera lograr un sistema mucho más eficiente. Entonces, un sistema sin coparticipación, un sistema con 10, 15 impuestos, no con 170, un sistema que promueva la competencia fiscal, un sistema que no tenga un acoso permanente del contribuyente, del pagador de impuestos, creo que eso es lo que debería hacer Argentina. Bien. Martín, la última consulta en tu visión, que estás en contacto con inversionistas, con empresarios, estás en Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión, digamos, de la economía y de los negocios en la pospandemia? ¿Va a cambiar? ¿Ya cambió el mundo? Mira, desde el punto de vista de cómo se conducen los negocios, obviamente hay un cambio en lo que tiene con la tecnología y el tipo de cuestiones. Desgraciadamente hay una gran cantidad de estímulos de plata que los gobiernos de diferentes países fueron poniendo en la economía, y eso en definitiva va a generar impuestos más altos a futuro. Yo siempre digo que los próximos 3 a 5 años son años donde vamos a tener que cuidar mucho de que los estados no nos pongan impuestos sin que nos demos cuenta, porque realmente va a haber una necesidad de recaudar. Por suerte hay estados que de alguna manera bajaron los impuestos para permitir que el privado pueda estar bien, y otros que no, y los que no ya están subiendo, y los que dejaron al privado estar mejor, seguramente de acá a 2 o 3 años va a tener que subir impuestos, porque de alguna manera hay que financiar todo esto. Entonces, de vuelta, creo que se vienen años complejos tributariamente hablando, y un poco el objetivo de mi segundo libro, Paraísos Fiscales y Infiernos Tributarios, justamente es darle a la gente herramientas para que pueda discutir con el gobierno, pueda presionar o pueda proponer cosas desde el conocimiento y no desde la ignorancia. El Estado tiene un rol monopólico en materia tributaria, es el que decide los impuestos, el que los interpreta, el que decide las disputas entre pagadores de impuestos y el Estado, y es además el que Martín. Batalla cultural, sí. Sí, no te escuché esa última parte. No, creo que hay una batalla cultural que dar en favor de impuestos bajos, en favor de que el Estado deje de meterse tanto en la vida de los individuos, y hay que darla, y creo que es una batalla que hay que ganar por el bien de todos, de los individuos y del Estado, porque al Estado en el fondo tampoco le sirve exprimir a la gente al máximo nivel y que no haya crecimiento. Así es. Martín, se nos fue el tiempo. Yo te quiero agradecer muchísimo esta entrevista, bueno, tu visión profesional del tema, así que ha sido muy amable. Es un placer, como siempre, estoy a tu disposición las veces que necesites. Muchas gracias, un abrazo. Expertos en nutrición desde 1977. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Líder Print, venta y alquiler de fotocopiadoras e impresoras. Más de 15 años de trayectoria en el mercado local y regional, brindando excelencia en soluciones para la gestión documental de su empresa. Bolívar 574 44 28 781.
Hola, soy Liliana Calabro y en un día puedo resolver muchas cosas. Lo que no podía resolver es el problema de la humedad. Por eso elegí Secoplac. Y en 24 horas, problema resuelto. Daniel Sabzai, especialista en Derecho Constitucional. Un gusto que nos acompañe en San Nicolás Debate. Bienvenido. ¿Me escucha bien, Daniel? Hola. Sí, yo lo escucho. ¿Usted me escucha bien? Daniel, bueno... Sí, hola. Sí, Daniel, ¿me escucha bien? Baltasar le habla. Ahora sí, pero no se escuchaba nada, tenía una vibración enorme. Bueno, Daniel, bienvenido a San Nicolás Debate. Mucho gusto. Bueno, Daniel, la última semana fue de alto voltaje político porque una diputada kirchnerista pidió el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Está a la espera de la decisión del tribunal que va a ocurrir con los jueces desplazados. La pregunta es, ¿el gobierno se puede llevar por delante a la Corte Suprema? Bueno, nunca un gobierno se puede llevar por delante a una Corte Suprema. Cualquier cosa, desde el Congreso se inicia un juicio político que tiene que ser no a toda la Corte Suprema, sino individualmente a cada uno de los miembros, porque es una responsabilidad personal, y es un proceso largo que se da en dos pasos. El primero es en la Cámara de Diputados, donde se presenta una acusación, se lleva a cabo en la Comisión de Juicio Político todo un proceso de instrucción de la acusación y luego eso es sometido a votación, y para que la acusación se concrete en el recinto hace falta los 2/3 de los diputados. Si eso llega a suceder, eso se eleva al Senado y el Senado es el que lleva a cabo el juicio y la posterior sentencia o el rechazo de la acusación. O sea que es un proceso largo, engorroso y que, como puede ver, exige de mayorías muy calificadas, muy agravadas. Solo la reforma de la Constitución exige una mayoría más agravada. Doctor Sabzai, ¿y cuál es el detrás de escena de esta embestida del gobierno o de una parte del gobierno entonces a la Corte? ¿Tiene que ver con las presiones que hay por la decisión de lo que tiene que ver con los jueces que se desplazaron? Mire, el kirchnerismo siempre ha tendido, desde Santa Cruz ya, a desembarazarse de todos aquellos magistrados o miembros del Ministerio Público o organismos del control que no sean realmente fieles, es decir, leales, que se manejaran absolutamente alineados con su poder. Está en el ADN kirchnerista, sino de atropellarlos, es decir, de ver el modo de removerlos, de sacárselos de encima. Y esto no es una excepción, porque además ahora lo que está en juego es nada menos que la libertad ambulatoria de la vicepresidenta y de su familia y de muchos de los funcionarios que la acompañaron en sus gestiones. Así que no debería sorprendernos que esto suceda. Doctor, hay una especie de tufillo en la sociedad que las causas de corrupción, sobre todo de la gestión de kirchnerista, van a quedar en la nada, porque en la causa Cuaderno, incluso que ha habido mucha prueba, parece que no avanza. En el tema de los arrepentidos, digo, ¿cuál es el futuro de las causas de corrupción? Bueno, lo que uno ve permanentemente es un entorpecimiento de las causas, ya sea por un lado lo que decíamos recién, que es tratar de desembarazarse de los jueces competentes, o de destruir la prueba a través de una cantidad inmensa de nulidades, de pedidos de nulidades, que van entorpeciendo la marcha de los procesos. La mayoría de las veces son rechazados, pero mientras tanto ralentizan enormemente los procesos. A eso se agrega que para la cantidad tan grande de juicios, piensen que solo el caso de Cristina se elevaron seis causas a juicio oral. Eso exige de cantidad de testimonios, cantidad de pruebas a analizar, y se sabe muy bien que esos tribunales están colapsados y además no cuentan con los recursos suficientes como para cumplir mínimamente con el ritmo que se exige. Así que desde ya que es sumamente posible que muchas de esas causas inclusive prescriban,
lo cual es lamentable. Doctor, el proyecto de reforma judicial que se está impulsando, ¿tiene algún costado positivo que usted le pueda ver? Digo, ¿qué condiciones tienen que darse para que los argentinos tengamos un mejor servicio de justicia? Bueno, ese proyectos que están hoy en día en diputados, pareciera ser que bastante empantanados, es un paquete que para mí integra una parte del plan de impunidad. Es nada más, si se quiere, que el decorado de todo lo otro, que es lo que hablamos previamente. En realidad ahí se intenta más bien a futuro tener una justicia cautiva. Es una reforma que apunta solo a una parte muy pequeña de la justicia, que es la justicia federal penal, la justicia que interesa a los poderosos, a través de sobre todo la inflación de cargos, de manera absolutamente improvisada y en muchos casos como una especie de toma y daca para conseguir votos en diputados, nada más que eso, costosísima, se habla de más de 10.000 millones de pesos en un momento así, y van en sentido contrario de lo que realmente puede interesar como reforma de la justicia para la mayoría. Mayor acceso, mejores criterios de selección de los magistrados, reforma a fondo del Consejo de la Magistratura, juicios de tipo estructurales para tratar las grandes problemáticas en materia de pobreza, de vivienda, jubilaciones, etcétera. Todo eso no les ha interesado para nada. Así que yo no le veo absolutamente nada positivo a esta reforma. Además es totalmente inoportuna. Es el único legislativo del mundo que en pandemia está discutiendo una reforma de la justicia. Doctor, ¿por qué el Poder Judicial no es auditado como la mayoría de otros entes del Estado, que debiera hacerlo también? Bueno, eso es una responsabilidad del Consejo de la Magistratura, porque como usted sabe, una de las atribuciones que tiene tanto por la Constitución, pero en particular la ley que lo regula, es el de practicar auditorías. Si no lo hace, habría que preguntarle por qué no lo hace. Es un grave incumplimiento. ¿Cómo se define los integrantes de un tribunal o de una esfera tan cuestionada como es el Consejo de la Magistratura? Bueno, el grave problema que tenemos es que hoy en día la ley que se reformó en 2006 es abiertamente inconstitucional, fundamentalmente por la composición. Cuando se creó el Consejo de la Magistratura, la reforma del 94, se estableció que estaría conformado por los representantes de 4 sectores: sector político, el sector judicial, el sector de los abogados y el sector científico y técnico. Y si bien no se pudo establecer el número de cada uno de ellos, se dijo que tenía que haber un equilibrio entre esos sectores. Hoy, desde entonces, el sector político tiene una mayoría aplastante de 7/13. Así que ya desde ahí empezamos mal y vemos cuáles son los resultados. Las designaciones son tremendamente politizadas y también pasa lo mismo con las remociones. Doctor, ¿cuál es su visión? Que si bien ahora la pandemia ha tapado todo y al principio del gobierno de Fernández había todo la lupa puesta en los salarios de muchos jueces, de muchos integrantes del Poder Judicial, que después fueron de a poco jubilándose o tratando de preservar sus salarios, ¿debieran pagar impuesto a la ganancia los jueces en la Argentina? Siempre he dicho, de hace años, que de ninguna manera el pago de ganancias implica una limitación a la independencia de los jueces, porque es una carga pública que nos cabe a todos los que cumplimos con un determinado nivel de ganancias, que con creces pasa en el caso de todos los jueces. El no cumplimiento de esa carga los pone de alguna manera como menos ciudadanos que los demás, porque pareciera que se rehúsan a cumplir con una carga pública que pesa sobre todos los ciudadanos. Así que creo que es un gravísimo error esta permanente zancadilla a no querer cumplir con el pago del impuesto. Doctor Sapsay, la última consulta, agradeciéndole el tiempo. Hay una visión en una parte de la sociedad argentina que vamos rumbo a Venezuela por el deterioro económico, social, los efectos de la pandemia. Usted, ¿cree verdaderamente que
que podemos llegar a una situación de estas características? Ahora hay todo un cuestionamiento acerca de que se violan los derechos humanos en Venezuela, se cambió la postura. Digo, ¿las condiciones institucionales de la Argentina no son claramente diferentes que la de aquel país? En la conformación social, sin lugar a dudas, es decir, Venezuela nunca tuvo una clase media tan fuerte como la Argentina, si bien es cierto que como producto de la pandemia hemos visto de qué manera se ha achicado la clase media. Sí. Pero yo no creo que eso sea posible, si bien hay, sin lugar a dudas, el sector duro del kirchnerismo, el Instituto Patria, están trabajando para algún tipo de pergenio similar a Venezuela, aunque no sea exacto. Por lo menos un sistema no republicano, donde se concentren los poderes en el Ejecutivo, donde el Estado tenga un enorme dominio de toda la economía y donde los derechos y en particular la libertad de expresión, las libertades civiles, se vean sumamente conculcadas. Eso creo que sí es un objetivo, sin lugar a dudas. Pienso que no lo van a lograr, porque además hay una sociedad que está tremendamente movilizada, que ya ha imposibilitado muchos de estos proyectos, pero hay que estar sumamente, observar con mucho cuidado porque es muy grave lo que está sucediendo. Bien, doctor Sapsay, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer muchísimo la presencia en San Nicolás Debate. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. Líder Print, venta y alquiler de fotocopiadoras e impresoras. Más de 15 años de trayectoria en el mercado local y regional, brindando excelencia en soluciones para la gestión documental de su empresa. Bolívar 574, 44 28 781. Bueno, ahora sí, vamos al bloque institucional, lo habíamos anunciado. Está con nosotros el presidente de la Cámara del Microcentro, Antonio Ponte. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate. ¿Qué tal, Baltasar? Buenas noches. Bueno, Antonio, hay toda una convulsión en la ciudad con el regreso a la fase 3, porque obviamente uno de los sectores que está teniendo un impacto muy fuerte por la recesión y por la medida es el sector comercial. Yo te quiero consultar en esta situación que se está viviendo, bueno, ¿cuál crees que es el horizonte que viene? Porque los comerciantes le han planteado al intendente un petitorio. ¿Cómo continúa? Sí, mira, bueno, el horizonte es de seguir en esta situación. Es bastante complicado para el comercio y todas las familias que involucra. Por eso, bueno, le hicimos un petitorio al municipio para que revean la apertura de los comercios pudiendo atender al público. Obviamente que esto se trata con el gobierno de provincia, así que bueno, quedamos a la espera de la respuesta. Esperemos que sea satisfactoria, porque la verdad que es una situación bastante complicada para el comercio en general. Claro, porque yo me pongo a pensar, obviamente no todos los rubros son iguales. Con esta modalidad del takeaway, del delivery y demás, se me ocurre un negocio de indumentaria textil. El cliente tiene que probarse la ropa, o sea, no, ¿cómo se da esta dinámica? Digamos, ¿dónde está el impacto más fuerte de esa restricción? Mira, sí, el tema del comercio de indumentarias y algunos otros más, el takeaway o por delivery es muy complicado. De hecho, bueno, nosotros ya estuvimos en una primera etapa trabajando por delivery y bueno, obviamente que en ese momento nos ayudó porque no había otra manera de trabajar, pero en este momento
se torna muy difícil y bueno, y encima estamos a principio de mes donde tenés un montón de vencimientos, ya sea alquileres, lo que es cargas sociales, sueldos, y bueno, los gastos que por ahí contrae el comercio también tiene un impacto importante. Bueno, y al estar al principio de mes y encima en vísperas del Día de la Madre, que bueno, había una expectativa mayor aún para poder trabajar y seguir tratando de acomodar un poco los números, que el comercio en general viene muy golpeado, no solamente por la pandemia, ya venía en caída de ventas antes y ahora, bueno, más aún con el tema de la pandemia. Bien, Antonio, en recientes declaraciones en medios has calificado de nefasto al Sindicato de Empleados de Comercio. Bueno, indudablemente son días de tensión. ¿No hay armonía, no hay posible, digamos, diálogo con el sindicato? No. O sea, obviamente que la frase fue bastante fuerte y a lo mejor no fue en el mejor momento dicho. Nosotros con el sindicato tenemos buena relación y de hecho nos hemos reunido muchas veces. Aprovecho este medio, por ahí si alguien se sintió ofendido le pido disculpas, pero en realidad la frase viene desde un contexto donde justo estábamos reuniéndonos con el sindicato para tratar el tema de los horarios y bueno, yo en ese momento les pregunté si sabían algo de las paritarias. Bueno, ellos obviamente que no sabían, estaban en la misma que nosotros porque el tema de paritarias se maneja por ahí en Buenos Aires. Sí. Y bueno, cuando salimos de la reunión fue el primer anuncio que salió que habían dado, en la paritaria le habían dado un 32% de aumento y 35.000 pesos de bono divididos en 6 cuotas, y la verdad que vos ponete en el lugar de cualquier comercio que viene intermitentemente trabajando y con los gastos que tiene, porque la parte impositiva sigue llegando, habernos enterado en ese momento de esa resolución nos parece muy injusto, porque por otro lado en todos los medios nacionales declaran que de esta salimos todos juntos o no sale nadie y nos piden el esfuerzo siempre al mismo sector. Entonces bueno, por ahí no fue una declaración qué sé yo, muy alegre, que digamos, pero bueno, ya te digo, fue en un contexto donde la verdad que estamos muy desesperados. Vos pensás que así todo, igual ahora volvimos a fase 3 y los comercios no pueden atender al público dentro del negocio. Entonces, es una situación bastante difícil y bueno, nos gustaría que nos entiendan. No el sindicato local, que ya te digo, nosotros tenemos buena relación y hemos hablado mucho ya, con los directivos, pero sí a nivel nacional me parece que no sé, te parecería que estuvieran viviendo en otro país. Que inclusive yo en esa misma declaración digo que nos tratan como comerciantes, no como empresarios oligárquicos y la mayoría por lo menos en el interior del país, tenemos un solo negocio, ya no llegamos a ser ni una microempresa. Entonces por ahí es injusto, o sea, por ahí hacen foco en una declaración mía y no hacen foco en todas las declaraciones que han tratado a la gente que tiene un negocio de barbaridades. Entonces bueno, obviamente, yo entiendo que los ánimos están bastante alborotados por todo este tema, porque obviamente que hay en juego muchas fuentes de trabajo de familias que pueden llegar a perder su trabajo, ya sea titulares o empleados. Acá estamos como bien dijeron en algún momento, o salimos todos juntos o queda mucha gente en el camino. Antonio, yo te quiero preguntar un balance antes del regreso a la fase 3. ¿Cómo se daba esta dinámica del horario corrido? Digo, digamos,
La Cámara de Comercio del Microcentro aglutina una cantidad de comercio, la Federación también, pero ¿qué particularidades se daban en la relación con el cliente, digamos? ¿La gente recorría en ese horario? ¿Depende del rubro? Sí, mirá, a ver, nosotros entendemos que en esta situación de pandemia, cualquier horario que se pueda llegar a trabajar es bienvenido. Por ahí entendemos que San Nicolás por ahí no están dadas las condiciones para hacer un horario corrido porque no tenés el flujo de gente por ahí de ciudades grandes y bueno, menos obviamente en horario de verano, pero por eso nosotros tratamos de fomentar desde la Cámara, inclusive nos hemos reunido con José Luis, el presidente de la Federación, y hemos tratado de charlar que lo más conveniente sería hacer una franja horaria y que dentro de esa franja horaria cada comerciante, de acuerdo al rubro y todo, trate de buscar el mejor horario, porque no perdamos de vista que el comercio vive o tiene sus mejores resultados cuando hay más movimiento de gente, y si uno limita ese horario de apertura se va a traducir en menos ventas y eso va a traer aparejado también o reducciones horarias o pérdida de trabajo que por ahí nadie las quiere. A ver, nosotros siempre decimos lo mismo, nosotros estamos 8 horas, 10 horas en el centro, en el negocio, y estamos siempre sondeando para tratar de mejorar la atención y las ventas, y por ahí nos plantean estos cambios de horario como una mejora de calidad de vida, pero a ver, nosotros también queremos tener calidad de vida, pero el problema es que ahí se choca un interés de bienestar contra una situación económica. Entonces estamos todos de acuerdo que como bienestar o mejorarle el estándar de vida con más tiempo para la persona es fantástico, pero si vos no tenés recursos para acompañar ese bienestar, se chocan, no hay, me parece que no, estamos hablando de dos cosas distintas. Bien. Antonio, te quiero agradecer la entrevista, esperemos que de alguna manera se flexibilicen las cuestiones, que se mejore la condición sanitaria y que bueno, podamos regresar a la fase 4 y que el impacto en el sector comercial minorista sea el menor posible, porque es un sector muy dinámico de nuestra economía local y obviamente una coyuntura muy difícil. Te quiero agradecer. Bueno, te agradezco y déjame decir que bueno, estamos trabajando para eso. La verdad que bueno, obviamente que de acuerdo a cada comercio hay muchas familias que es su único ingreso y bueno, obviamente que nadie pone un negocio para incumplir normas, pero estamos en una situación casi límite y bueno, que por eso llamamos al municipio a que trabaje a la par nuestra para tratar de solucionar este tema, que la verdad que es angustioso. Bueno, muchas gracias, Antonio. Gracias, Baltasar. Un abrazo. Bueno, ahora sí, después de la entrevista con el presidente de la Cámara de Comercio del Microcentro y la visión sobre este momento del comercio minorista, nos vamos muy rápido a la pausa y cuando regresemos, el editorial del cierre. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Empresa Bercel y Hermanos, Sociedad Anónima, incorpora nuevas tecnologías para el control de sus usuarios. Con el sistema automático de recargas, agilizará la recarga de tu tarjeta Mi Boleto y la comodidad de un centro de recarga cerca tuyo. Consulta en la web Empresa Bercel y Hermanos, más de 40 años transportando historia. Leval, 44 años dedicados a la industria metalúrgica, calidad certificada bajo normas ISO 9001. Muchas cuestiones en esta Argentina urgente del coronavirus, del impacto que está teniendo en el mundo, se dice muchísimo, incluso Bill Gates en recientes declaraciones acaba de decir de que finalmente, si todo sale bien y la vacuna sale en diciembre en Estados Unidos, recién
a fines de diciembre del 2021 va a haber una distribución en ese país y en el resto del mundo a fines del 2022. En la Argentina se está hablando de alguna cuestión que tiene que ver con fármacos desde la producción nacional para tratar de mitigar los impactos, la carrera de los laboratorios en el mundo, el nivel de contagios, el rebrote en España. Es decir, estamos ante un enorme dilema donde la cuestión sanitaria, económica, psíquica también nos compromete seriamente, porque bueno, el virus está circulando, en San Nicolás el nivel de contagios es importante, incluso la saturación, del sistema de salud público y privado está en niveles del 80%. En esa línea tenemos que apelar más que nunca, y lo venimos diciendo desde marzo en este programa, a la responsabilidad individual, a cuidarnos, a cuidar al otro, todo lo que tiene que ver con el uso del tapaboca, el distanciamiento social, todo lo que ya conocemos, el lavado de las manos, porque bueno, no hay una vacuna y no queda otra más que convivir con el virus, con esta normalidad que no aparece, con una debacle económica que, por ejemplo, en la industria y la construcción, que venían repuntando en agosto, tuvieron números muy malos, son dos de los sectores que más mano de obra contratan. El anuncio del gobierno nacional de que el IFE, la asistencia para las familias, va a cortarse. Bueno, es decir, estamos ante un estado quebrado, ante necesidades de incentivos para que los privados inviertan en el marco de mucha desconfianza, en el marco de una recesión, donde empresas se van del país, donde no aparecen nuevas inversiones, pero bueno, con costados positivos, porque la reestructuración de la deuda le imprime a la Argentina 5 años de pago de intereses muy bajos, donde un horizonte muy despejado puede dar condiciones para la posibilidad de la inversión en algunos sectores, por ejemplo con la energía, que puede repuntar Vaca Muerta, ese yacimiento petrolífero de lo más importante del mundo y sobre todo de gas. Bueno, las cuestiones que tienen que ver con la política, donde en la coalición de gobierno hay siempre tensiones, donde en la oposición no logra unirse de alguna manera un opositor que la aglutine, donde dentro de un año vamos a estar en elecciones en la Argentina, las legislativas, que siempre son un test del gobierno, en el cual, bueno, la sociedad va midiendo, falta mucho para eso. La economía siempre manda, los argentinos y en el mundo se vota con el bolsillo, y bueno, en el medio de la pandemia, de un año que va a dar muy malos números desde lo económico, cada uno va a ir viendo su situación individual, personal, pero a mí me parece, y siempre digo, que la Argentina, para salir adelante, mucho más allá de la necesidad de fortalecerse institucionalmente, económicamente, necesitamos salir adelante con valores. No solo hay que estar mejor, sino hay que ser mejor, y eso creo que es una cuestión cultural, donde me parece que tenemos que plantearnos un horizonte en el cual tener mucho mejores vínculos, generar proyectos de vida, estar en proyectos colaborativos y en red. El mundo está, de alguna manera, dando señales en este sentido, y me parece que no hay otro punto más que el fortalecernos cada uno con nuestro círculo familiar de afectos, como para poder salir lo mejor parado de esto, porque en un mundo donde domina la incertidumbre, bueno, claramente esto nos afecta en las decisiones del día a día. Yo siempre digo que el punto de partida de todo logro es el deseo, y desde ese lugar me parece que tenemos que motorizarnos como para ir para adelante. Parece que fue ayer, el 20 de marzo, donde se decretó el aislamiento social y obligatorio, con largas cuarentenas. Estamos en la cuarentena más larga del mundo. El mundo tampoco pudo probar que donde se flexibilizó, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, no ha habido rebrotes, al contrario, lo hay. Bueno, es decir, estamos ante encrucijada, estamos ante preguntas. Es la primera vez en la humanidad donde Google no nos da la respuesta. Entonces, ni los sanitaristas ni los laboratorios aún logran dar con esto, porque la droga, según dicen los especialistas, tiene que tener dos condiciones: tiene que ser efectiva y segura, y eso es tiempo para probar, tiempo para pruebas, tiempo como para poder lograr una gran logística de distribución, porque debe ser financiada por los gobiernos, porque si no, no se puede acceder. Es decir, estamos en grandes cuestiones que tienen que ver con el futuro del mundo, donde, por ejemplo,
los gobiernos se debaten en cómo gestionar, donde han caído, por ejemplo, en la Argentina 40% de la recaudación de las intendencias, donde, bueno, ya no hay tiempo para más desde el punto de vista de exprimir al contribuyente. El argentino medio, la sociedad argentina, paga 117 impuestos. Es un terrorismo fiscal, como lo decía Martín Litwack en la primera entrevista, donde estamos seriamente asfixiados con regulaciones, pero no solo la pyme, el gran empresario. Doña Rosa, usted, que la verdad que en la Argentina la canasta básica hoy en día con la inflación para una familia de tipo, para no ser pobre, está en 45.000 pesos, donde quien tiene un ingreso de 76.000 pesos paga ganancia como si fuera rico. Es decir, son los grandes debates que deben darse en un país que para salir adelante necesita reformas estructurales, terminar con la cultura del pobrismo. Lo único que genera riqueza en un país es el sector privado, y de ese lugar el Estado tiene que meterse menos, generar condiciones para que se inviertan, y después ahí sí, generar el debate sobre la distribución de la riqueza que debe darse, y que una sociedad como esta tiene que prepararse para la pospandemia, para los trabajos del futuro, para una legislación laboral más moderna y sobre todo para poder estar mejor, para poder cumplir nuestros sueños. Esa me parece que es un poco la dinámica del tiempo que viene y de la mirada para adelante. Ahora sí, después de estas consideraciones, nos vamos al cierre, en minutos nada más, con la última pausa. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Descubrí la nueva Ford Territory en Giorgi. Combinación perfecta de diseño y funcionalidad. Con sistema de asistencia a la conducción. Ford Copilot 360. Nueva Territory. Adaptada para avanzar. Giorgi. Concesionario Ford en San Nicolás. Consulta nuestros horarios de atención bajo protocolo de prevención COVID-19 en www.giorgiford.com.ar. En San Nicolás, Neumáticos Pirelli es Paluzzi Neumáticos Sociedad Anónima. Toda la gama Pirelli para autos, camionetas, camión, tractor, industrial y vial. Pirelli es Paluzzi Hermanos Neumáticos. Avenida Sabio 362. El equipo de Fórmula 1 al servicio de su auto. Entre SRL. Más de 40 años aportando a la sociedad ingeniería de sanidad ambiental. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, control de recipientes sometidos a presión, capacitación en soldaduras y códigos ASME, calderas, combustión y refractarios, caracterización de materiales y análisis de falla. Y esta federación y este programa es fruto de la reinvención de la pandemia, por eso estamos en redes sociales y usted nos está viendo desde marzo, y bueno, por supuesto que muy contentos con el producto y con su acompañamiento. Por mi parte nada más, se me fue el tiempo. Agradecerles muchísimo, recordarles que nuestras repeticiones son el sábado a las 22 horas y el domingo a las 18:30 horas. A cuidarse mucho, barbijo, distanciamiento social y más que nunca cercanía afectiva. Hasta el próximo miércoles.